Imagina por un momento que estás parado frente a la cruz donde acaba de morir el hombre más controvertido de la historia. El cielo, que momentos antes brillaba bajo el sol del mediodía, ahora está completamente negro. La tierra tiembla bajo tus pies, las rochas se parten con un sonido ensordecedor, y entonces algo imposible sucede. Los muertos comienzan a salir de sus tumbas. ¿Qué harías si fueras testigo de esto? ¿Cómo explicarías lo inexplicable? Porque lo que ocurrió en esas horas después de la muerte de Jesús no fueron simples coincidencias, fueron señales, advertencias, revelaciones que cambiarían para siempre la forma en que entendemos la vida, la muerte y lo que viene después. Hoy vamos a descubrir 5 acontecimientos que sacudieron no solo la tierra, sino los cimientos mismos de la realidad espiritual. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, necesitamos situarnos en Jerusalén, en el año 33 después de Cristo. Es viernes, el día que los judíos llaman la preparación para el día de reposo. Pero este no es un viernes cualquiera, es la Pascua, la festividad más sagrada del pueblo judío, cuando recuerdan cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto mediante la sangre de un cordero. En el Gólgota, que significa lugar de la calavera, 3 cruces se alzan contra el cielo. En el centro, el hombre que declaró ser el Hijo de Dios está a punto de exhalar su último aliento, como registra el evangelista Marcos. Era ya como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos capítulo 15, versículo 33. Pero las tinieblas fueron apenas el comienzo. Lo que siguió desafió toda lógica humana y reveló una verdad que el enemigo de nuestras almas ha tratado de ocultar durante 2000 años, que la muerte de Cristo no fue una derrota, sino la victoria más grande de la historia. El primer acontecimiento que sacudió la realidad fue la declaración más inesperada jamás pronunciada. Un centurión romano, un soldado endurecido que había supervisado cientos de ejecuciones, de repente exclamó algo que cambiaría su destino eterno. Imagínate la escena. Este hombre, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, había visto cómo Jesús clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como nos relata Marcos. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos, capítulo 15, versículo 39. Pero aquí está lo extraordinario. Este no era un seguidor de Jesús, era parte de la maquinaria que lo ejecutó. Era un pagano que adoraba a los dioses romanos. Sin embargo, algo en esa muerte lo tocó tan profundamente que reconoció la divinidad de Cristo. ¿Qué vio exactamente? ¿Qué sintió en su espíritu que lo obligó a confesar lo que los líderes religiosos se negaban a admitir? Como escribió el apóstol Pablo a los filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses, capítulo 2. Versículo 10. Pero la confesión del centurión fue apenas la primera grieta en el velo que separaba lo natural de lo sobrenatural. Porque en el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, algo imposible sucedió en el templo de Jerusalén. El evangelista Mateo nos revela, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo capítulo 27, versículo 51. Este no era un velo cualquiera, era una cortina masiva, de aproximadamente 18 metros de altura, tejida con los hilos más finos, que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía atravesar ese velo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Pero cuando Jesús murió, Dios mismo rasgó esa barrera. No de abajo hacia arriba, como haría un hombre, sino de arriba hacia abajo. Una intervención divina que declaraba al universo, el camino hacia mí está abierto para todos. Esto cumplía la profecía de Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. El enemigo invisible que había mantenido a la humanidad separada de Dios durante milenios, acababa de sufrir su derrota más devastadora. Pero la revelación se profundiza aún más cuando comprendemos el simbolismo de las tinieblas que cubrieron la tierra. Durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde,
El sol se oscureció en pleno día. Esto no era un eclipse natural, era una manifestación sobrenatural que conectaba directamente con las plagas de Egipto. Como leemos en Éxodo, extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo, capítulo 10, versículo 22. Dios estaba estableciendo un paralelo profético. Así como las tinieblas en Egipto precedieron la liberación de Israel, las tinieblas en el Calvario precedían la liberación de toda la humanidad del pecado y la muerte. Y entonces ocurrió algo que desafía toda explicación científica. Mateo registra: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Santos que habían muerto siglos antes súbitamente regresaron a la vida. Caminaron por las calles de Jerusalén. Hablaron con personas que los conocían. Era como si Dios estuviera dando una muestra, una probadita de lo que la resurrección de Cristo haría posible para todos los que creyeran en Él. Ahora, detente por un momento y pregúntate, ¿qué significan estos acontecimientos para tu vida hoy? Porque estos no son simplemente eventos históricos fascinantes, son invitaciones personales de Dios hacia ti. El velo rasgado significa que no necesitas un intermediario humano para acercarte al Creador del universo, como nos asegura el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. La confesión del centurión te recuerda que no importa cuál sea tu pasado, cuáles hayan sido tus errores o cuán lejos te sientes de Dios. Si un soldado romano pagano pudo reconocer la divinidad de Cristo en el momento de su muerte, tú también puedes experimentar esa revelación transformadora. Pero aquí está la trampa sutil del enemigo invisible interno, la procrastinación espiritual, esa voz que susurra: después lo decido, cuando sea el momento adecuado. Primero necesito arreglar mi vida. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y las oportunidades se desvanecen como humo. Hay algo que necesitas entender con absoluta claridad. El túmulo vacío de Jesús no es solo una historia inspiradora del pasado. Es una promesa activa para tu futuro eterno. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro esa madrugada del domingo, encontraron a un ángel que les dijo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 6. Ese túmulo vacío es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra en tu historia. Como declaró Jesús mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Pero el enemigo invisible sabe que estos momentos de revelación son también momentos de decisión. Por eso intensifica sus ataques precisamente cuando estás más cerca de la verdad. Te bombardea con dudas, distracciones, excusas, cualquier cosa para evitar que tomes la decisión más importante de tu existencia. Porque una vez que verdaderamente comprendes lo que Cristo hizo por ti en esa cruz, una vez que ves el velo rasgado como tu invitación personal al trono de la gracia, ya no puedes vivir como si nada hubiera pasado. El apóstol Pablo lo expresó con urgencia desesperada: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, si reconoces que Dios te está hablando directamente a través de estos acontecimientos sobrenaturales que siguieron a la muerte de su Hijo, entonces este es tu momento. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, no permitas que el enemigo invisible te robe esta oportunidad. Comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, si ya has experimentado el poder transformador de su muerte y resurrección, escribe amén en los comentarios para que este mensaje alcance más vidas que necesitan escuchar esta verdad. Comparte este video con alguien que necesita conocer el poder del túmulo vacío, el significado del velo rasgado
y la promesa de vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús, porque estos acontecimientos no fueron solo para aquellos que estuvieron presentes hace 2000 años, fueron para ti. Hasta la próxima.